Y ya para terminar, estamos un poco acaloradas todas, ¿verdad? Ya os disculpo que os pido disculpas porque se nos ha apagado el aire y estáis con vuestros abanicos improvisados. Vamos a dar paso a la última mesa de la jornada, que corre a cargo de Miguel Ángel Calvo y Leire Subijana. ¿Cómo es tu signo, Miguel? Miguel, discúlpame que no lo sabía. Y que van a hablar sobre la interpretación de la lengua de signos y la guía de interpretación, una redefinición actualizada. Cuando queráis. No tenemos las diapositivas, no aparecen. Ahí. Bueno, ahora voy a ponerme el sombrero de Filse y voy a dejar por un lado el papel que he desempeñado antes de Leire. Sabemos y somos conscientes un poco de la jornada tan intensa que llevamos hoy y siendo conscientes también de que nuestra comunicación es la última, pues vamos a hacerlo de la manera más dinámica posible para aburriros lo menos posible. Bueno, yo lo voy a intentar también. Vamos a tratar tres aspectos. En primer lugar, antecedentes, por donde hemos pasado en el ámbito de la interpretación los profesionales que nos dedicamos a ella, ¿no? Diferentes etapas en las que ha habido pues ciertas confusiones. Ciertas confusiones y ciertas dificultades en los últimos años debido, en primer lugar, a la desaparición de la formación de los intérpretes a través del ciclo de grado superior y también por las condiciones tan precarias en las que se encuentran los intérpretes. Así como la creación de nuevos perfiles profesionales que genera cierta confusión en cuanto al ámbito de trabajo de cada uno. Por eso nosotros, los compañeros, los profesionales, hemos notado a raíz de una serie de comentarios y demás en las que todavía falta una conceptualización de nuestra profesión. Una conceptualización de qué es un intérprete de lengua de signos, si cumplimos o no el código ético en función a eso. Todas esas cuestiones se han venido comentando y nos ha generado una sensación, digámoslo así, un poco de crisis con la profesión. Pero no negativicemos el concepto, porque también nos puede dar una situación favorable para, de alguna manera, reflexionar sobre ello, analizar, aprender y mejorar para poder evolucionar. Es decir, lo podemos ver desde una perspectiva de oportunidad. Sabéis que a veces la interpretación, un intérprete de lengua de signos, yo no creo que tenga que ser un puente de comunicación puro, nada más. Hay muchas veces que necesitamos también un punto de encuentro para hablar de todo esto acerca de nuestra profesión. En Filse, por ejemplo, es lo que hacemos. Antes, en el momento en el que se creó el ciclo de interpretación, pues fue un momento de un avance muy importante, pero se apostaba más por un modelo a lo mejor como un robot, ¿no? Entonces hace falta tener un punto de encuentro para hablar de todo esto y de cómo ha evolucionado la profesión hasta ahora. Por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo cuando conseguí el título de intérprete de lengua de signos, mi primer servicio era un servicio médico y
iba con una persona sorda y yo recuerdo que estaba, primero que pasase la persona sorda, yo iba detrás de ella, en la mesa donde estaba el médico. Yo, claro, no me podía poner al lado de la persona sorda, yo no era familiar, yo pues me tenía que ver bien la persona sorda, que fuese algo formal. Entonces yo me puse al lado del médico y el médico se quedaba con cara de ¿pero tú quién eres? Y yo, no me mires, mira a la persona sorda, porque entonces al final la situación estaba desnaturalizada completamente. Era como si yo tuviera una capa de invisibilidad o me quisiera poner una capa de invisibilidad para pasar desapercibida. El médico no sabía quién era yo. Al final es más cómodo explicar, pues, buenos días, yo soy la intérprete de lengua de signos, me voy a poner aquí a tu lado para que la persona sorda nos pueda ver a las dos, ¿no? Entonces, se ha desarrollado un seminario en el que hemos hablado también de estos aspectos. Entonces, todos los conceptos que hemos estado trabajando hasta ahora consideramos importantes hablarlos en un espacio y por eso creamos un seminario, organizamos un seminario donde trabajábamos la interpretación, una redefinición y actualización, pasar de la teoría a la práctica. Y lo hicimos en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. En ese seminario que organizamos lo hicimos de tal manera que previo a las fechas de su celebración dimos una serie de lecturas recomendadas para luego posteriormente, una vez que ya nos encontráramos en el seminario, contábamos con la exposición de 2 ponencias a cargo de Raico y de Lourdes, los cuales, pues a través de sus ponencias nos explicaban un poco la evolución que había llevado a cabo la profesión, no solo en nuestro país, sino también a nivel europeo. Una vez terminadas las ponencias, pues pasábamos al debate o la discusión, es decir, empezábamos con unos conceptos de modelos de interpretación que se daban en los principios de carácter asistencial, para pasar a partir de los años 60, en sintonía con la revolución que se dio dentro de la comunidad sorda y con la creación de nuestro código ético, con las pautas que se daban en cuanto a la formación de los intérpretes de lengua de signos, pasamos de un modelo asistencial a un modelo de intérprete conducto, en lo que el intérprete se le consideraba simple y llanamente como puente de comunicación, trasladaba una información de un código a otro. Pero había compañeros y compañeras que también comentaban que eso dependía un poco de qué tipo de usuario estuvieras en ese momento trabajando y que se podía dar pie o que paralelamente se pudiera vivir otro tipo de modelo de interpretación que era el modelo bilingüe bicultural, en la que el intérprete, en este caso, podía hablar y trabajar sobre una nueva perspectiva de cara a un futuro y pasar a un modelo de interpretación aliada, en la que el protagonista es la persona sorda y de esta manera equipara la situación con el otro usuario. Pero este último modelo es verdad que vamos camino de ello, pero está en fase de análisis. Leire, para que entendáis un poco estos 4 tipos de modelos diferentes, os va a poner un ejemplo para contextualizaros. De los 4 modelos, hemos dicho cómo se llama cada modelo, qué nombre tiene, pero para ejemplificarlo vamos a coger una misma situación y a realizarla en los diferentes modelos. Por ejemplo, el servicio médico con una persona sorda mayor. El médico habla, yo interpreto. Antes, el modelo asistencial, ¿cómo sería? El médico le da un informe, yo interpreto y digo, tienes un problema en el cuello, pero no te preocupes, que después te lo explico, no te preocupes. Es el modelo más asistencial, el más antiguo. El segundo modelo, el modelo conducto, ¿cómo sería? El médico habla, le da el informe. Tienes un problema en el esternocleidomastoideo. Una palabra, que sí usamos los oyentes, pero yo la digo de forma neutral, esternocleidomastoideo. En el tercer modelo,
el modelo bilingüe bicultural. El médico habla, yo interpreto. Bueno, le da el informe. Tienes un problema, el esternocleidomastoideo. Hasta yo no sé muy bien dónde está exactamente, dónde está. Entonces le pregunto al médico, ¿qué es? Ah, un músculo. Ah, vale, perfecto. Pues entonces yo sigo aquí en el músculo del cuello de forma más visual, que se llama esternocleidomastoideo. Ahí es donde tienes un problema. Eso es el modelo bicultural bilingüe. Yo, si no sé dónde está esa parte del cuerpo, puedo preguntar al médico. También en el último modelo, el modelo aliada, es verdad que el modelo bilingüe bicultural está bien, pero no es suficiente, porque si es una persona sorda mayor, como decimos, vale, sí, el informe puede tener 1000 páginas y no lo va a entender. Yo también tengo que tener una conciencia, saber que las personas sordas han estado discriminadas, que hay diferentes niveles culturales y de conocimientos que pueden tener. Entonces, yo no puedo interpretarlo de forma literal y quedarme tan tranquila, no me puedo lavar las manos en ese sentido. Yo puedo coger ese modelo aliada y preguntarle al médico de, por favor, ¿le puedes explicar al... Y preguntarle a la persona sorda, disculpad, y decirle a la persona sorda, puedes preguntar al médico para que te explique cuál es el problema que tienes, que te explique el informe, se lo puedes preguntar. Esos son los ejemplos de los 4 modelos, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Todo eso se trabajó en el seminario y aprendimos muchísimas cosas. Aquí hemos traído la esencia de lo que trabajamos allí. Como os decía, una vez que se hicieron las ponencias de Raiko y Lourdes, luego en pequeños grupos, sobre todo lo que habíamos leído y sobre lo que se había trabajado en esas ponencias, pasamos al momento de debate y reflexión. Y los propios compañeros, incluso surgían dudas de cómo veíamos, ¿no? Y cuál era nuestro análisis en base a toda la información que habíamos recibido. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, teníamos que pasar o llegar de alguna manera a una serie de conclusiones, ¿no? Que también nos gustaría trasladar aquí. Dentro de estos grupos de trabajo lanzamos una serie de preguntas. Trabajamos muchos temas muy interesantes, pero os hemos elegido quizás las más llamativas. Les preguntamos a los compañeros cuál pensaban que era el modelo de interpretación actual. Y, del mismo modo, cuál tú considerabas que sería el modelo deseado. El papel que ejerce la formación en este sentido y los pasos a seguir. Y entre estos grupos de trabajo, pues lanzaron una serie de respuestas en base a estas preguntas, que son las que vais a ver ahora. Nosotras nos dimos cuenta que la mayoría de intérpretes, bueno, lo que nos enseñan es que seamos neutrales, totalmente, como una interpretación fría, ¿no? Al final, ejercemos una distancia, mantenemos una distancia con la persona sorda, es lo que nos enseñan en la formación. Y realmente no es cómodo, porque al final se genera un clima de tensión, hay problemas, las personas sordas tampoco están cómodas con ese modelo. Así que lo que pensamos es que en un futuro pues, nos gustaría tener un modelo bilingüe bicultural. Y también estábamos interesadas en el modelo aliada, porque sabemos que se ejercen situaciones de poder, desequilibrio de poder, desigualdades, y pensamos que en un futuro sí que se podría llegar a este modelo. Está claro que bueno, ahora mismo la formación universitaria, que es ya somos conscientes de los modelos que hay en cuales nos podemos mover. Pero necesitamos también pues hacer unos estudios, reflexionar sobre esto y no quedarnos solo en los modelos antiguos, tener una formación continua. Y este seminario que creamos, bueno, pues participaron intérpretes de lengua de signos, pero el segundo paso que queremos hacer, queremos
que también las usuarias participen en este proceso. Por ejemplo, Fran de Asocide, Concha, que también participen de este proceso, que organicemos un encuentro con personas sordas, personas sordociegas, intérpretes de lengua de signos, que hablemos de las necesidades, de nuestros intereses y para mejorar en toda esta profesión y en esta situación. Me sobra un minuto. ¿Nos podemos ir a tomar un café? Os ha sobrado un minuto, si queréis añadir algo más, ¿no? Bueno, fenomenal, pues estupendo, muchas gracias. Llevaos vuestras aguas, llevaoslas.